Bienvenidos una vez más a mi rinconcito favorito, a mi canal. Me da una alegría inmensa tenerlos aquí, listos y preparados para un nuevo vídeo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, de cosas maravillosas y sobre todo de mucha felicidad. Y si por casualidad el día no empezó como lo esperabas, no se preocupen. Porque hoy les traigo algo que les va a subir el ánimo a 1000 por hora, que les va a hacer suspirar, y no me extrañaría que hasta se les escape una lagrimita de emoción. Hoy, mis bellezas, vamos a sumergirnos en el universo de nuestro adorado, nuestro amado, nuestro Kerem Bürsin. Sí, el hombre que nos roba el aliento con solo una mirada. Y como si fuera poco, vamos a desentrañar una confesión que nos ha dejado a todos, pero a todos, con el corazón en la mano, palpitando a 1000 por hora. El título lo dice todo, mis cielos, Kerem Bürsin se rinde. La confesión más romántica. No puedo renunciar a ti. Sí. Prepárense porque lo que van a escuchar, lo que vamos a analizar juntos, es puro romanticismo en estado puro, es sentimiento desbordado, es Kerem Bürsin en su máxima expresión en estado puro. Vamos a desmenuzar cada palabra de esta frase icónica, vamos a entender el contexto que la hizo surgir, vamos a sumergirnos en el significado profundo que encierra, y por supuesto, vamos a reaccionar juntos a esta declaración que sin lugar a dudas, es una de las más hermosas que hemos escuchado en mucho tiempo. Porque, ¿quién no ama una buena declaración de amor? Y si viene de Kerem, mejor que mejor. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis apasionado, y para que no nos perdamos ni una sola palabra de lo que tengo preparado, les recuerdo algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, para que estén siempre al tanto de todo lo que pasa en el universo de Kerem, y en el mío, por supuesto. Y ya saben, mis amores, ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad que tanto quiero. Suscríbanse ahora mismo. Denle al botoncito, no se arrepentirán. Perfecto. Ahora sí, mis corazones, vámonos directo al grano. La frase que nos ocupa, esa frase que nos ha robado el aliento a todos: no puedo renunciar a ti. Es una de las declaraciones de amor más hermosas, más sinceras, más impactantes que Kerem Bürsin ha pronunciado, y para entenderla completamente, para saborearla en toda su magnitud, necesitamos sumergirnos en el contexto. Esta frase, como muchos de ustedes ya saben, proviene de la serie turca que nos conquistó a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales, Senkalkam, o Love is in the air como la conocemos y amamos en español. Y por supuesto esta frase, esta declaración de amor, va dirigida a su compañera de reparto, su musa, la maravillosa Hande Erçel, que interpreta a la inolvidable Eda. ¡Qué pareja, por Dios! ¡Qué química! Pero, ¿qué significa exactamente esta frase? ¿Por qué esta frase en particular resuena tanto con nosotros, con los fans, con el público en general? La respuesta, mis amores, es más simple de lo que creen, porque encapsula a la perfección el amor verdadero, la pasión que arrasa, la lucha constante, la entrega total, incondicional, que caracteriza la relación entre Serkan Bolat, el personaje interpretado por Kerem, y Eda YLDZ. Y si nos ponemos a reflexionar un poco, también, en cierta medida, representa la relación real, la conexión especial, que existía entre Kerem y Hande. Eso es lo que la hace tan especial. La frase es una declaración de amor incondicional, es una promesa de no abandonar a la persona amada, pase lo que pase, sin importar los obstáculos, las dificultades ni los malentendidos. Es un grito desesperado, es una súplica, es un te necesito disfrazado, envuelto en un manto de romanticismo, de delicadeza y de vulnerabilidad. Es la confesión de un hombre que está dispuesto a todo por amor. Analicemos un poco más a fondo la frase, cada una de sus partes, para que no se nos escape ningún detalle: no puedo renunciar a ti. ¡Uf! ¡Qué frase tan poderosa! Es la rendición, la admisión de la vulnerabilidad de un hombre, la aceptación de que su vida, su mundo, no tiene sentido sin la otra persona. Es la negación rotunda a la posibilidad de la separación, es la declaración apasionada de que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier circunstancia, que cualquier cosa que se interponga en el camino. Es la demostración de que el amor verdadero trasciende cualquier barrera. Es la rendición a la pasión, al deseo, al sentimiento. Y luego el toque final, la cereza del pastel, lo que hace que esta frase sea única e inolvidable: BE. Esa B es la abreviatura cariñosa, el apodo, la forma especial,
que Serkan utiliza para llamar a Eda. Es un diminutivo o un apodo que encapsula la intimidad, la ternura, la conexión especial, la complicidad que existe entre ellos. Es el toque que personaliza la frase, que la hace aún más especial, que la convierte en un momento inolvidable, en un instante que se queda grabado a fuego en nuestros corazones. Es el toque que demuestra que el amor está en los pequeños detalles. Y ahora, mis amores, hablemos un poco del impacto, de la repercusión, que esta frase tuvo en el fandom, en los fans, en todos nosotros. Fue épico. Literalmente épico. Las redes sociales en ese momento explotaron por completo. Los hashtags relacionados con la serie, con Kerem y Hande, con el romance de Serkan y Eda, se hicieron trending topic mundial y por varios días. Imagínense. La frase se convirtió en meme, en cita romántica por excelencia, en la definición misma del amor verdadero, del amor incondicional, para muchísimas personas. La gente compartía sus reacciones, sus sentimientos, sus interpretaciones, sus propias experiencias amorosas. Era una locura colectiva. Una verdadera explosión de emociones. Y la verdad, mis amores, no me extraña para nada. Porque, ¿quién no quiere ser amado de esa manera? ¿Quién no quiere escuchar esas palabras tan hermosas, tan sinceras? ¿Quién no quiere sentirse la persona más importante del mundo para alguien? Es algo que todos anhelamos. Y no solo en la ficción, no solo en la serie, sino también en la vida real, muchísimos, especularon sobre la relación entre Kerem y Hande. La química que tenían en pantalla, mis amores, era innegable. Era palpable, evidente, casi tangible. Las miradas que se dedicaban, los gestos de cariño, las declaraciones que se hacían, la complicidad que compartían, todo apuntaba, todo indicaba, a que había algo especial, algo único, algo más allá de la pantalla entre ellos. Y cómo no. Es que es casi imposible, mis bellezas, no enamorarse de alguien con quien pasas tanto tiempo, con quien compartes momentos tan intensos, con quien construyes una conexión tan fuerte. Pasar tantas horas juntos rodando escenas románticas, viviendo las emociones de los personajes, genera una conexión especial, un vínculo que va más allá de lo profesional. Es casi inevitable. Volviendo a la serie, a Love is in the Air, a la magia de Serkan y Eda, recordemos algunos de los momentos en los que se utilizó esta frase, en los que Kerem, como Serkan, nos la regaló con su talento. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escenas! ¡Qué momentos inolvidables! En cada una de esas escenas, Kerem Bürsin, en la piel de Serkan, nos demostró, una vez más, su increíble talento para transmitir emociones, para hacer que sintiéramos lo que él sentía. La intensidad en sus ojos, la voz quebrada por la emoción, la desesperación reflejada en su mirada, todo era perfecto. Cada detalle era una obra de arte. Nos hizo sentir el amor incondicional, la angustia, la desesperación, la esperanza, el miedo a perder a la persona amada, nos hizo sentir todos los sentimientos a la vez. Fue una verdadera montaña rusa de emociones. Y sin duda, uno de los grandes aciertos de la serie. Y no podemos olvidar, por supuesto, la forma en que Hande Erçel respondía, la forma en que Eda reaccionaba ante estas palabras. La complicidad entre ellos, como ya mencioné, era palpable, era evidente. La conexión era tan fuerte, tan profunda, que traspasaba la pantalla, que llegaba directamente a nuestros corazones. Era como si realmente se estuvieran hablando al corazón, como si sus almas estuvieran conectadas. Una conexión que se veía reflejada en cada escena. Ahora, mis amores, hablemos un poco de la actuación magistral de Kerem. ¿Qué decir? Simplemente un maestro. Kerem Bürsin es un actorazo, un verdadero genio. Tiene la increíble capacidad de meterse en la piel de sus personajes de una manera impresionante, de transformarse, de convertirse en ellos por completo. Su interpretación de Serkan Bolat, el hombre frío, distante, calculador, que se va enamorando perdidamente de Eda, fue magistral, fue un trabajo impecable, impecable. Supo transmitir de manera brillante la evolución del personaje, desde su frialdad inicial, desde su coraza, hasta su entrega total, incondicional, al amor. Supo mostrar la vulnerabilidad de Serkan, sus miedos, sus inseguridades, su transformación. Y supo hacerlo con sutileza, con matices, con una profundidad que pocos actores logran. Supo transmitir el amor, la pasión, el dolor, la alegría, con cada gesto, con cada mirada, con cada palabra. Una actuación que quedará grabada en la historia de las telenovelas turcas.
Y por supuesto, mis amores, no podemos olvidar el impacto que Love is in the Air tuvo en la cultura pop, en el mundo entero. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno a nivel mundial. Rompió récords de audiencia en Turquía, su país natal, y se convirtió en un fenómeno global, llegando a millones de hogares en todo el mundo. La gente se enamoró perdidamente de la historia, de los personajes entrañables, de la química explosiva entre Kerem y Hande. La serie abrió puertas, allanó el camino a otras producciones turcas, y hoy en día, Turquía es una potencia mundial en la producción de telenovelas y series románticas. Love is in the Air demostró que el amor, la pasión, la comedia romántica pueden trascender fronteras, idiomas y culturas. Y eso es algo maravilloso. Esta frase, no puedo renunciar a ti. Es un ejemplo perfecto de cómo una frase bien escrita, bien interpretada, en el contexto correcto, puede tener un impacto tan grande, tan profundo. Es una frase que nos recuerda la importancia del amor, de la entrega, de la lucha por lo que realmente importa en la vida, por las personas que amamos. Es una frase que nos inspira a amar sin límites, a no rendirnos ante las dificultades, a creer en el poder del amor verdadero. Es una frase que nos hace soñar, que nos hace suspirar, que nos llena de esperanza. Y ahora, mis amores, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino? Bueno, el futuro es prometedor, muy prometedor. Kerem es un actor con muchísimo talento, con un potencial enorme y con muchísimo por ofrecer. Ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, interpretando personajes muy diversos, y estoy segura, pero segurísima, de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo, con su profesionalismo, con su carisma. Estoy segura, de que nos seguirá regalando momentos románticos inolvidables, momentos emocionantes que nos harán reír y llorar a partes iguales, y sobre todo, momentos inolvidables que se quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Kerem tiene un futuro brillante por delante y yo, personalmente, estoy ansiosa por ver qué nos tiene preparado. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado este análisis, esta reflexión, sobre la confesión más romántica de Kerem Bürsin. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Realmente creo que es una frase que se queda grabada en la memoria, que nos hace creer en el amor verdadero, que nos hace soñar con encontrar a nuestra Eda o a nuestro Serkan en la vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por su cariño y por su energía positiva. Me encanta leerlos, me encanta saber que estamos conectados por esta pasión común, por este amor incondicional por Kerem y por sus trabajos. Me encantaría saber, mis amores, qué les pareció la frase, qué sintieron al escucharla, qué emociones les despertó y cuáles son sus momentos favoritos de la serie, de Love is in the Air. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, quiero saber sus opiniones. Quiero compartir con ustedes este sentimiento. No se queden con nada. Compartan sus sentimientos, sus pensamientos. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman a Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que juntos construimos esta comunidad hermosa, esta comunidad que nos une. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores, y hasta entonces. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras. Y no olviden, mis corazones, que no podemos renunciar a la felicidad. No podemos renunciar al amor. Chao, chao, chao. Y hasta la próxima. Los quiero mucho.